Ok, si no, no se ve. Sí. Pero ahí está todo. Ok. Bueno, pues con esta última conferencia magistral vamos a cerrar este coloquio, congreso, ¿no?, sobre inteligencia artificial y cultura digital, literatura, narrativas, ¿no?, que hemos celebrado en estos 2 días, ¿no? Y bueno, pues es un lujo tener a Ana de Saracho O'Brien, que es directora de Asuntos Públicos, de Regulación y Negocio Mayorista de Telefónica Movistar México. Y bueno, voy a leer brevemente su semblanza y le cedo la palabra, ¿no? Desgraciadamente la hora es un poco incómoda y te advierto, Ana, porque van a estar entrando y algunos igual se salen porque es justo el cambio de clase y tienen que... Pero bueno, preferimos tenerte en esta hora a no hacerlo, y bueno, hay mucha gente en streaming que te va a estar escuchando seguido, ¿no? Entonces, bueno, leo brevemente su semblanza y le cedo la palabra. Ana es licenciada en Derecho por nuestra universidad. Cuenta con diplomados en Derecho de las Telecomunicaciones, por esta universidad también, de Competencia Económica por la Universidad Panamericana y de Herramientas de Coaching y Competencias Directivas por la Universidad Anáhuac. Cuenta con más de 25 años de trayectoria en el sector de telecomunicaciones y TICs, donde se ha desarrollado en diversas posiciones desde diferentes actores de esta industria. Fue directora de Telefonía Celular en la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, subdirectora de Regulación de Competencia Económica y Protección al Consumidor de América Móvil y Socia, y directora de operaciones en la firma de consultoría en Twitter. Desde 2016 inició su trayectoria en Telefónica Movistar México como directora de regulación, y desde marzo de 2021 tomó el reto como directora de Asuntos Públicos, Regulación y Negocio Mayorista en la misma empresa. Y bueno, tiene un currículum amplísimo, ¿sí? Entonces voy a cortar un poco para darle la palabra. Ana ha sido reconocida por segundo año consecutivo en el ranking de las 100 mujeres más poderosas de los negocios en México por la revista Expansión, y en el ranking de las 60 mujeres comprometidas por el ambiente y la sustentabilidad de la revista Las Empresas Verdes. Y bueno, ya para terminar, paralelamente desde el 2013 imparte el módulo de Derecho de las Telecomunicaciones del Diplomado Derecho de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en el ITAM, y participa como expositora en el Diplomado de Economía Digital de la Universidad Libre de Derecho desde hace 2 años, ¿sí? Y bueno, le cedemos la palabra. Un placer y un lujo tenerla por acá con nosotros. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que es un placer estar aquí con ustedes, sobre todo porque además para mí siempre será un placer regresar a mi casa, ¿no? A esta que me vio estudiar, que me vio pues en mi carrera principal, que es leyes, y después además pues también hice aquí un diplomado de Derecho de las Telecomunicaciones, y también tengo que decir que fue el primer lugar en el que di clases. Estuve con la materia de Derecho de las Comunicaciones en el Departamento de Comunicaciones durante solo creo que 2 semestres, pero de ahí nació también esta otra parte de mí que me encanta, que es pues la cátedra. Y bueno, pues ahora ya llevo muchos años en otra universidad, pero al final pues aquí nació todo, y para mí eso es muy importante. Por supuesto, estar aquí con ustedes es un gran reto para mí. Una, porque pues como saben, participé en el libro de inoculaciones con el capítulo de... ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. Ese era el de pandemia, aceleración, no, era el de aceleración digital. Y pandemia, sí, sin anestesia. Entonces, ¿qué sucede con esto? Y un poco ahora les quiero hablar desde la autoría de este capítulo del libro, pero también desde mi vivencia y mi historia. Y es decirles que la pandemia, cuando uno trabaja en el sector telecomunicaciones, se da cuenta que fue todo un parteaguas, y yo creo que desde muchísimos sectores, pero para nosotros lo fue de una manera muy impactante, porque pues nos encerraron, básicamente nos encerraron, y ya había un cierto grado de digitalización en el país, pero venía siendo a pasos lentos. El gobierno no tiene una política pública clara y definida sobre digitalización en el país.
no hay metas claras tampoco, entonces esto pues no ayudaba a ver los mejores resultados. Cuando viene el confinamiento obligado, y por eso le llamamos sin anestesia, ¿no?, a esta digitalización, pues tuvimos que ser resilientes de cualquier forma, y esto implicó que muchas personas que no se atrevían a hacer cosas utilizando la tecnología lo hicieran. Entre ellas, pues estudiar. Y yo creo que todavía más difícil el ser maestro en esas circunstancias, ¿no? Porque no es lo mismo ser el que recibe la información que el que se pone ahí y sabe que lo están viendo muchas otras personas del otro lado. Y esto requiere además nuevas herramientas para poder comunicar de una manera más interesante, poder mantener la atención de la gente sin que se distraiga de las otras 8 cosas que puede estar haciendo al mismo tiempo en sus casas. Entonces yo sí creo que fue un gran reto en este sentido. Pero así lo fue también para los trabajos. Hay gente a la fecha con la que yo platico y me dice, yo no puedo trabajar en mi casa, yo necesito tener una rutina de salida a un lugar de trabajo en el que tenga y cumpla un horario y luego regrese y me cambie la cachucha a la que me toca hacer, ¿no?, de mamá, de lo que tenga que ser. Y nos obligó a hacer y poder estar en una manera mucho más disciplinada en un mismo lugar, probablemente en el mismo lugar, y quien tuvo la oportunidad tuvo que construirse un pequeño espacio, ¿no?, y vestirlo de oficina o vestirlo de escritorio, poner algo que lo hiciera sentirse que salía del mismo contexto, para que no, estando sentada haciendo algo de trabajo, se le ocurriera ir a hacer la cama, ¿no?, que es un poco lo que nos pasaba antes, y por lo cual el home office pues además también estaba bastante, pues era como un tabú, ¿no? Era como este home office, decir que uno necesariamente pues no hacía lo que tenía que hacer porque estaba en su casa. También es cierto que la pandemia nos demostró que sí se puede trabajar desde casa. Hay gente que resultó ser mucho más productiva desde su casa. No todas, pero hay quien sí lo fue. Y aquí yo les voy a contar un poco mi parte de la historia. Yo vengo de un mundo y de un sector que está lleno de hombres. La verdad es que la mayoría son hombres, por 2 razones básicas, porque es un tema STEM al final. Las telecomunicaciones parten de carreras que tienen que ver con ingeniería, con sistemas, y esto necesariamente cae en que existe una brecha de género dentro de la propia disciplina. Y aunque yo entré a través del derecho, hago una labor que es muy de hombres, que tiene que ver con la regulación, que tiene que ver con entender técnicamente un servicio, que tiene que ver con entenderse con el gobierno, con las relaciones con Congreso, políticas, y que al final pues tiene doble corte, donde los hombres tienen mucho más facilidad, ¿no?, que es la carrera STEM y además desarrollarse en este mundo que es complejo. Yo entré por ahí a las telecomunicaciones, pero durante muchísimos años fui la única mujer sentada en la mesa. Me pasó una y otra vez, reuniones de operadores, reuniones con el regulador, reuniones con el gobierno, y yo no sé si por el tema, porque me queda claro que en otras áreas, aunque fueran reuniones con el gobierno, había mujeres, pero en este tema no las había. Y yo no encontraba unos solos ojos que pudieran mirar y más o menos decir, me siento mucho más tranquila. Y eso me obligaba a formar parte de este mundo que de repente pues uno desentona, ¿no?, del que muy fácilmente nos sacan, porque sí sucede. Y aunque yo creo que son estas microviolencias, a veces inconscientes, porque me queda claro que muchos de estos hombres no las hacen por sacarnos, sino simplemente por no sentirse cómodos, me pasó y me pasó muchas veces. Me pasó no poder hablar, me pasó levantar la mano una reunión completa sin poder, o que nadie pues me reconociera como un actor que tenía una voz que quería decir algo. ¿Y qué hizo? Pues que me volviera
pues un poco más gritona, un poco más mandona, levantar la voz, ¿no? En esta parte de intentar, pues decir, hey, aquí estoy. Esto no está bonito, no lo cuento como algo de lo cual me siento orgullosa, simplemente lo cuento como un recurso de adaptación al que tuve que recurrir. Hay un corto que yo les pido si pueden, y sobre todo si hay gente joven que me está viendo aquí, que lo busque en internet. Se llama Pearl, P-U-R-L, es un corto de Pixar que narra un poco esta historia. Son 7 minutitos muy, muy, muy visibles de qué pasa cuando una mujer entra en un mundo de hombres en una empresa. Y yo es una bolita de estambre, y yo soy esa bolita de estambre, y yo fui esa bolita de estambre por muchísimos, muchísimos años, y cometí ese error de quererme mimetizar en este entorno porque sentía que era la manera en que podía sobrevivir. ¿Pero qué creen? Pues también quería otras cosas que queremos las mujeres. Quería casarme, quería ser mamá, lo quería todo. Y entonces, pues empieza a desentonar aún más las cosas, porque cómo uno se adapta a estas circunstancias, pero al mismo tiempo quiere ir pues al festival de su hijo, a la escuela, y ser una mamá cualquiera cuando toca. Y cómo le hago para que todo ese esfuerzo que ya hice por llegar a un puesto no se vea mermado el día que tenga un hijo, y entonces me vean más bien como un hándicap para seguir subiendo, o por qué una mujer que tiene otras prioridades está en un puesto. Y me tocó trabajar en empresas que pensaban eso, que es lo peor. No es el caso en este momento de mi vida, pero sí lo viví. Y me cuestioné muchísimas veces. Me acuerdo de tener mi primer hijo y decir, ¿qué hice? Acabo de poner en riesgo mi carrera profesional. ¿Por qué? Decirles que es algo que me interesaba y es algo que siempre me ha acompañado en mi vida, y para mí era importante desarrollarme en lo personal también. Y me molestaba decirlo, porque el simple hecho de que pensaran que era ambiciosa, que podía querer este crecimiento en vez de pensar que mis hijos tenían que ser la prioridad en mi vida, pues me hacía ver como una mujer ruda, fría, sin corazón, ¿no? Entonces como que esta parte, y ahí entra más un tema social, ¿no? Probablemente, que ahorita también les voy a platicar de un estudio que encontré que me llamó muchísimo la atención. Y bueno, pues al final fui sorteando todas estas situaciones. Hoy tengo 3 hijos, estoy felizmente casada hace 20 años, seguí subiendo en mi carrera, pero la pandemia vino a ser un parteaguas en mi vida. Entrar a Telefónica Movistar creo que fue el primero, porque creo que cuando uno está en un entorno que es mucho más cercano a la diversidad y a la inclusión, también es mucho más fácil desarrollarse dentro de las múltiples perspectivas y cachuchas que uno quiere tener en la vida. Pero que además la pandemia me haya dado el tiempo de regresar a mi casa a convivir con mis hijos, fue algo muy especial. Y cuando me di cuenta que podía hacer eso, dije, voy a aprovechar esto para organizarme y disciplinarme de una manera distinta. Y empecé a trabajar en mí, aproveché esas herramientas tecnológicas y esa digitalización en la que caí, y busqué cursos, y busqué diplomados, y busqué cómo encontrarme yo, cómo buscar un tema de crecimiento personal en mí, para saber quién era y dejar de ver lo que la gente quería ver de mí. Ya no me importaba si creían que era una mamá fría porque me gustaba trabajar, ya no me importaba que me dijeran mis pares, porque me pasó muchas veces, que me dijeran, ¿qué haces aquí? ¿Que no tienes hijos que cuidar? ¿Prefieres que vivan con alguien más? ¿Prefieres que alguien más los eduque? No nada más eso, había cierta violencia hasta a mi marido, ¿no? En este mismo contexto de, pues que tu esposo no puede solo, como si
como si el hecho de salir a trabajar implicara una necesidad porque la persona que le tocaba hacerlo no lo pudiera hacer. Y uno se cansa de dar tantas explicaciones, ¿no? Pasar por la vida, no, trabajo porque a mí me gusta, trabajo porque para mí es importante, trabajo porque... ¿Por qué hay que explicar tanto? Y entonces, un poco en esta época, yo logré llegar a este tema de decir, ahora sé quién soy, tengo muy claro a dónde quiero ir y pongo foco ahí. Y resuelvo conforme a eso, no por lo que la gente piense, no por lo que me dicte la sociedad, por lo que me dicte un trabajo. Yo controlo cómo pongo mi entorno. Y yo decidí estar en una empresa que me permite ser mamá al mismo tiempo que soy ejecutiva, me permite tener espacios donde me puedo capacitar en todos los sentidos, sobre todo en habilidades blandas, que creo que es un tema que también en la pandemia, por lo menos yo descubrí, que sobre todo a través de la pantalla se requieren de manera considerable, ¿no? Hay gente que tiene muchísimos conocimientos, que si no tiene la facilidad de empatizar, de comunicar de manera efectiva, de tener una escucha activa, muchas cosas que se requieren, la verdad es que las relaciones digitales se vuelven mucho más complejas. Y ahora me encuentro en este mundo híbrido. Creo que al final llegamos al tema donde cada quien puede decidir cómo quiere seguir su camino una vez que probó esta digitalización sin anestesia. Y conozco gente que dejó su trabajo porque la hicieron volver. Y conozco gente que nunca más la hicieron volver a sus oficinas y que simplemente siguió trabajando en su casa. Y conozco gente que logró un esquema híbrido, como por ejemplo es mi caso. A mí me gusta salir de mi casa también, me parece que de repente es bueno vivir con los equipos, poderlos trabajar, tener esta comunicación directa con ellos para lograr un objetivo, pero por supuesto guardar también los espacios que gané desde mi casa y así poder seguir hacia adelante con dos cosas muy claras, hacia dónde voy y quién soy. Les voy a dar un dato que me parece pues muy triste y tiene que ver con un estudio que nos habla sobre las percepciones sociales y los prejuicios de esta brecha de género que existe. Y dice que el 20% de las personas consideran que los hombres son mejores ejecutivos que las mujeres, solo por el simple hecho de ser hombres. O sea, es como si sí hubiera una percepción de mayor inteligencia o de mayor perspicacia o habilidades cuando se es hombre que cuando se es mujer. El 20% de las personas piensan que es más importante que un hombre tenga una carrera universitaria que una mujer la tenga. Entonces todavía estamos en este lugar donde podríamos sopesar la idea de que si uno de los dos tiene que trabajar o estudiar, sea el hombre quien lo haga. Y el 25% de las personas en México consideran que cuando hay escasez de trabajo, esto se les deben de dar a los hombres, ¿no? O sea, que si hay poco trabajo, quienes se lo merecen son ellos porque son los proveedores. Y este es el más, pues difícil para mí, por lo menos, que dice que la mitad de los mexicanos creen que si una madre trabaja, sus hijos sufren. Como si ser un hijo en un entorno de una mamá trabajadora, pues te llevara a carencias que a la larga tienen consecuencias emocionales por ningún estrato además. O sea, en realidad no importa dónde vivamos, en qué entorno estemos, las mujeres siguen siendo penalizadas por querer salir adelante. Y lo que es cierto es que cuando las mujeres trabajan de la manera que sea y en lo que quieran, logran su inclusión en la economía, logran una independencia que eventualmente se vuelve liberadora de abusos, de violencia,
doméstica en la que muchas veces se van a encontrar violencia financiera, violencia doméstica, violencia de muchos tipos. Entonces, la manera como tenemos que trabajar, o como yo por lo menos en mi opinión veo las cosas, es que debemos de empezar por aquí, sin duda. Luego, con la pandemia, también tuvimos una brecha pues de digital, sin duda, que ahorita la vamos a ver, pero me gustaría pasar primero por la del empleo. Hay datos que nos dicen que cuando fue la pandemia y hubo falta de empleo o que se perdieron más trabajos de mujeres, hubo 40% de trabajos perdidos de mujeres. ¿Por qué razón? No porque corrieran a las mujeres, sino porque las mujeres, como son las que se ocupan también de las labores no remuneradas en la casa, y esta digitalización sin anestesia nos mandó a todos a las casas, incluidos los niños, pues había que cuidarlos. Y había que cuidar a los adultos mayores también, y las mujeres también hacen esos trabajos. ¿Y qué creen? También cuando alguien se enfermaba en la casa, porque además hubo pues graves enfermos en casa, que hubo que atender. Y para eso las mujeres fueron las que terminaron sacrificando, en los casos en los que había un hombre y una mujer en la casa, quien terminó sacrificando su trabajo fue la mujer. Se perdieron trabajos de hombres en 20% contra un 44% de mujeres que dejaron de trabajar. Entonces, toda la brecha de género que pudo haber existido previa a la pandemia y que creíamos que íbamos a lograr paridad en un aproximado de 97 años, se incrementó hasta 132 después de lo que pasó en la pandemia, porque lo poco que habíamos ganado, lo perdimos. Entonces, hoy estamos en una situación aún más compleja de la que nos encontrábamos en ese momento. Hay otros datos que son súper relevantes y, por ejemplo, habla del nivel salarial. Un hombre en México puede ganar hasta 1.2 más de lo que gana una mujer en el mismo puesto. De hecho, este es uno de los países donde pocas empresas reportan el tema de la igualdad salarial en sus empresas, porque no lo tienen, ¿no? Es muy difícil que si nosotros les decimos hoy a las empresas, logra la igualdad salarial de hombres y mujeres, lo tengan, porque tienen cantidad de hombres ganando en puestos iguales a los de una mujer, cantidades considerablemente mayores que los de la mujer que trabaja haciendo exactamente lo mismo. Eso es algo a lo que tendríamos que tirarle a lograr. Y sí, voy a decir algo, nosotros en Telefónica Movistar ya lo hicimos. Lo hicimos precisamente en estos años de pandemia y se logró hacer esta parte, y hoy tenemos un diferencial de +/-1 entre los salarios de hombres y de mujeres en la empresa. Pero eso es algo que pocas empresas pueden decir que han hecho, porque uno, no es la prioridad, y dos, pues sí es complejo, ¿no? ¿Cómo le haces para decirle de repente a un hombre que le vas a bajar el sueldo para igualar a una mujer? Porque difícilmente van a subir los sueldos de todas las mujeres al nivel de los hombres, porque eso implicaría un gasto de nómina pues que evidentemente no es factible, ¿no? Entonces requerirías bajar sueldos en muchas cosas, ir de alguna forma haciendo cambios cada vez que se va una persona, y la persona nueva que llegue a la empresa pueda entonces estar en un estándar salarial diferente, pero pues eso lleva muchos años y requiere mucho foco. Entonces son de estos temas que también pues tenemos que ver, porque claro, muchas otras mujeres dejaron su trabajo en la pandemia con esa facilidad por esto, porque saben que ganan menos que el hombre que trabaja junto a ellas, o porque saben que de alguna manera ir a trabajar se vuelve un reto de todos los días. Otro dato que es muy importante, y fíjense, se los voy a dar, es que si lográramos meter a 6.8 millones de mujeres más a la economía mexicana, podríamos lograr un aumento del PIB del 2% en tan solo 10 años.
necesitamos como país también a esas mujeres siendo activas económicamente, de la manera que sea. Yo no digo necesariamente que uno tenga que trabajar en una empresa como yo lo hago. Esto puede ser a través de un emprendimiento, puede ser a través de la venta de servicios, puede ser de muchísimas formas, pero al final lo que se necesita es que las mujeres se den cuenta que ser parte de la economía del país ayuda al propio país, pero ayuda a sus hijos, pero ayuda al desarrollo social, ayuda al desarrollo económico, las ayuda a ellas, las independiza, las empodera y las libra de violencia y abusos. Entonces, esa es un poco la cadena que creo que hoy es importantísimo platicar y la que yo intento, y creo que desde la posición en la que estoy, donde de alguna forma he logrado compaginar después de muchos años y muchos errores y mucho aprendizaje y muchas vueltas, poderlo hacer de todas las maneras sin nunca soltar el poder seguir siendo una persona profesional haciendo lo que me gusta. Otra cosa que les quiero platicar tiene que ver con el trabajo no remunerado del que hablábamos. ¿Saben cuántas horas dedica una mujer al trabajo no remunerado a comparación de un hombre? 40 horas a la semana las mujeres, 15 horas los hombres. No vamos a ninguna escuela para hacer trabajo no remunerado, lo pudiéramos hacer todos. Simplemente otra vez entran los estereotipos sociales y culturales que tenemos que nos llevan a pensar que son labores que les corresponden a muchas mujeres. Entonces, estos datos se los doy solo para que se den cuenta que evidentemente, además, cuando las mujeres se dan cuenta que ir a trabajar o salir a ser parte de la economía y luego tener que llegar a tu casa y ver qué vas a comer el día de mañana, cómo haces los lonches de todos los niños, bañarlos, pero ver que la ropa esté limpia, pero hacer las labores de la lavandería, pero cuidar a la abuela que vive con ellos en la casa, pero además pues cuidar a su marido, se vuelve verdaderamente agotador. Yo me acuerdo de muchos momentos en mi vida donde me topaba en el elevador a mi jefe o algún par con el que trabajaba cuando íbamos saliendo de la oficina y me decían, ¿ya descansar? Y yo en el fondo de mi corazón lo único que pensaba era, no, yo solo me cambio la cachucha. O sea, yo salgo de aquí, dejo de ser Ana la ejecutiva y ahora caigo en soy Ana, pues la mamá, la esposa, ¿no? Y todas estas cosas que al final nos ponen ahí. Hay una frase que trato de repetir mucho y la repito porque realmente creo en ella, de Madeleine Albright, que dice que hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras mujeres. Y esta frase me parece básica traerla a esta mesa, porque a veces entre mujeres es donde más podemos hacer esta inclusión. Si una mujer que ya logró de alguna forma dar este paso, ayuda a otra mujer a darlo, a enseñarle que se puede, a convertirse en mentora de esas mujeres, a acompañarlas en estos procesos, tendremos muchas mujeres haciéndolo. Pero a la par, también nosotras las mujeres que trabajamos, y me refiero a trabajar en cuanto a que se vayan a un horario, una oficina, a cumplir con un jefe, lo que sea, también necesitamos del apoyo de otras mujeres que puedan estar en condiciones diversas a nosotros, por ejemplo, para el cuidado de nuestros hijos, para llevarlos a algún lado, para incluirlos en las labores escolares que muchas veces no podemos ir a todas. Esas mamás y esas mujeres son parte fundamental de nuestra vida, porque si no, la exclusión se vuelve mucho mayor que la de la mujer, se excluye a los hijos. A mí me ha tocado ver
niños que no invitan a algún lado porque el plan lo hicieron entre mamás y esa mamá que trabaja no puede ir al plan e inmediatamente es excluido ese niño, ¿no? Ese grupo le corresponde decir, oye, ¿por qué no la ayudamos? Y entonces, ¿por qué no nos llevamos a su hijo que pueda venir, que esté, ¿no? Porque esa también es una forma de ayudarnos entre mujeres a sentir, uno, que no estamos haciendo nada malo, que no vamos a hacerles daños a nuestros hijos y que además podemos apoyarnos y pedir ayuda de otras personas. Como mujeres, tener una red de apoyo se vuelve fundamental tenerlo a nivel familiar, a nivel pues círculo un poco más familia extensa, digámoslo así, ¿no? Siempre que hay una abuelita, una mamá, alguien que nos pueda echar la mano, pues lo agradecemos tremendamente, pero también hay un tema de apoyo social, donde hombres y mujeres que están cerca de ti, que conocen tus circunstancias y demás, te pueden ayudar a que estés en una mejor posición. Y una vez tocará a ti y otra vez le tocará a alguien más, pero al final es un apoyo entre todas. Las mujeres que dejan de apoyar mujeres son mujeres que están haciendo que esto se haga todavía más grande, que las brechas se vuelvan más grandes. Y necesitamos que todas estemos en el mismo barco, hayan decidido lo que hayan decidido hacer. No es malo no trabajar, no es bueno trabajar, simplemente es cuál es tu propósito en la vida, qué es lo que quieres hacer y cómo llegas ahí. Y cada quien lo define y es tan respetable una cosa como la otra. Hablando un poco más de liderazgo en las empresas, que también es un tema muy importante, también vemos una de las grandes brechas, porque, por ejemplo, cuando vemos en los puestos C-suites, estos que se llaman CFOs, todos los Cs, ¿no? Digámoslo de esta manera, que es como el primer mando de liderazgo en las empresas, pues ahí vemos que ni siquiera ahí las mujeres ganan lo mismo que los hombres. Y además, encontrar a mujeres en esos puestos es todavía más complejo. Conforme la pirámide sube, los puestos de liderazgo no son de las mujeres. Solamente existen pocos consejos de administración, por ejemplo, en los que hay consejeras mujeres. Casi todos reportan hombres en su integración. Y estos son donde se toman las decisiones, estos son los lugares donde se dan esas ideas y esas opiniones y esas decisiones que cambian vidas, y que al final lo que necesitamos es que las mujeres estén representadas en ese nivel, porque somos 50-50, ¿no? 51-49, ya no sé en qué estemos, pero por ahí estamos en balanceo de población, mujeres y hombres. Y en ese mismo sentido, las decisiones que se tomen en cualquier lado deberían de ser representativas de esa base. No pueden estar los hombres tomando decisiones que solamente pensando desde la perspectiva de un hombre, así como tampoco debieran de ser puras mujeres, eso también está claro. Debiera de haber diferentes perspectivas en todos los órganos de decisión, y por eso además también es tan importante guardar la paridad, ¿no? Este gobierno ¿cómo se dice? Pues presumido que ha logrado paridad, por ejemplo, en la Cámara, en el Congreso, en varias secretarías, en lugares, y tiene que ver con esto, tiene que ver con que las decisiones incluyan la voz de toda la población. Por supuesto que hay minorías que aún no encuentran toda la representación que necesitamos, pero en este momento vamos a dejarlo exclusivamente en un tema de género, hombres, mujeres. ¿Qué más les quiero contar? Al final hay otro tema que es la brecha digital, y tiene que ver justamente con cómo se mide cuando tenemos que hablar de la digitalización en las mujeres. La brecha digital es un concepto que usamos en conectividad, que tiene que ver
con 3 aspectos específicos. ¿Dónde existe cobertura de servicios de telecomunicaciones? Que es un tema que le corresponde directamente a los prestadores de servicios y al gobierno, como podremos ver en ciertos lugares donde los prestadores no pueden llegar. Y eso quiere decir que cerca de donde tú estés haya una antena que te pueda dar el servicio. Si ni siquiera la hay, o sea, si estás en una zona del país donde ni siquiera hay una antena que te pueda dar servicio, definitivamente estarás desconectado de todo. Y estarás desconectado del desarrollo social, del desarrollo económico y del movimiento que tiene el país completo. Esa es la parte y el problema grave de la desconexión con base en conectividad, porque no hay nada que hacer. Pero hay otras maneras de estar desconectados. Y esto es que aunque existan estas coberturas y aunque existen estos lugares donde hay una antena para prestar servicios, ¿qué creen? Hay un tema de asequibilidad, hay un tema de recursos económicos. La gente tiene el dinero mínimo para poder subsistir. O sea, ellos piensan en alimentarse, en vestido, en vivienda, y sobran pocos recursos como para podérselos invertir a un servicio de telecomunicaciones que les pueda dar la conectividad de internet que necesitan. Y 2, ¿qué creen? Se necesita un aparato, necesitan esto o un módem o una computadora o llámense como lo quieran hacer. ¿Y qué creen? Necesitan dinero para eso. Entonces, hay una brecha, hay un grupo de personas que aun cuando está en un lugar con conectividad no puede hacer uso de ella por factores relacionados con temas económicos y no le alcanza. Es así de fácil. ¿Pero qué creen? Hay una más. Hay personas que se encuentran en lugares con cobertura de servicios, que tienen los recursos, poquitos, muchos, pero los tienen para conectarse y tener un aparato que les permita la conexión, y ahí les va la peor. No tienen la menor idea qué hacer en internet. ¿Para qué sirve el internet? ¿Qué gano? ¿Gano Facebook? ¿Gano redes sociales? ¿Gano entretenimiento? ¿Qué gano? Y ahí me acuerdo que el libro, hicimos todo un tema relacionado con el uso. ¿Para qué estábamos usando en la pandemia los servicios de telecomunicaciones? ¿Para qué usábamos la conectividad? Y el porcentaje más alto, sin duda, ¿para qué creen que es? Para redes sociales, ¿no? Llámale entretenimiento sin ser streaming, porque el streaming yo creo que es sin duda como el entretenimiento mayor, pero redes sociales, pensando que también puede ser un poco de socialización, siendo que también puede ser un poco de información, de noticias, de otro tipo de cosas. La verdad es que las redes sociales hoy acaparan el uso del internet. Luego tenemos los servicios de mensajería, que si bien ya es una comunicación mucho más directa y mucho más interactiva entre dos personas o las que haya en un grupo, pues sigue siendo un tema donde no necesariamente se saca todo el provecho de esa conectividad. Luego, ¿qué creen que hay? El gaming. Los jugadores, y ese sí es 100% entretenimiento, y voy a meter ahí al streaming y al gaming, porque son estos dos grandes rubros que tienen que ver con la utilización de plataformas digitales para ver contenidos, y puede ser desde YouTube hasta Netflix, hasta Fortnite, que es un juego muy, muy popular, ¿no? Entonces, en general, estas son las cosas en las que utilizamos internet. Pero hay maneras de usar internet que generen mucho más desarrollo. Hay maneras de hacer inclusión a la economía a través del uso de internet. Las personas tienen que entender que mientras ganan habilidades digitales, se generarán un poco más en su yo virtual que les permitirá
hacer muchas cosas, generar recursos, crecer en lo que les interese, llegar a un propósito y eventualmente obtener lo mejor de esa conectividad. Esa parte creo que fue reveladora en la pandemia, entender qué usos se toman y cómo proteger a la gente y cómo darle esas habilidades digitales. Hay mucha violencia en redes, hay muchos delitos también que surgieron de esa etapa. ¿Por qué? Porque teníamos tantas personas conectadas. ¿Y qué creen? La digitalización y la virtualización también tienen dos componentes bien importantes, que son que uno puede esconderse en el anonimato de una manera muy sencilla y ser agresores, delincuentes, todo lo que se puede hacer adentro de una pantalla, con un avatar que no eres tú, con un nombre incorrecto, digo, un nombre que no, tampoco eres tú, contando una historia que tampoco eres tú. Evidentemente todas estas personas pueden estar ahí. Y también se requieren esas habilidades digitales, no solo las del provecho del Internet, sino también las de cuidarse en Internet. ¿Por qué? Porque según el ENDUTI, que es la encuesta nacional de uso de las tecnologías de la información en México, en los hogares, nos reveló que son 88 millones de internautas en México. Este rango de internautas se refiere a, fíjense lo que les voy a decir, a niños de entre 6 años y personas de edad adulta. Estamos hablando de que los niños de 6 años están haciendo uso de estas tecnologías y se ponen en riesgo. Hay 22 millones de niños entre los 6 y los 17 años haciendo uso de Internet continuamente con un aparato pues que en el 50% de los casos por lo menos es único para ellos. Estas herramientas digitales las necesitamos porque además ya no hay vuelta para atrás. Lo que nos dejó la pandemia y esta digitalización acelerada es una realidad. No hay vuelta para atrás y de aquí en adelante nos tenemos que construir como una sociedad que puede convivir con estas tecnologías y con este desarrollo de una manera responsable, inteligente y por supuesto sacándose el mejor provecho para sí misma, para sus familias, para la sociedad y para el país en el que vivimos y para el mundo. Entonces, otro de los grandes retos que tienen las mujeres en esto tiene que ver con eso. Partamos desde las mujeres que viven en entornos muy rurales, donde ya vimos que ni siquiera tienen acceso a la tecnología. Luego partimos de mujeres que tienen y sufren violencia financiera económica, o sea, violencia donde los hombres son quienes tienen el dinero, el control, donde no les permiten conectarse o donde simplemente por el hecho de sus tareas no remuneradas no tienen inclusión económica y entonces no se van a poder conectar a Internet. Y luego tenemos mujeres que aunque sí lo están, no se sacan el provecho suficiente ni han encontrado ese espacio de desarrollo en las tecnologías que les permita llegar a donde quieren. Esa brecha digital se mide. En México está muy, muy tendiente en la zona sur del país. O sea, tenemos el norte con un índice de brecha muy corto, luego tenemos el centro como a medias tintas y luego tenemos todo el sur y sureste del país, evidentemente con unas áreas de oportunidad muy importantes en cuanto a brechas digitales se requiere. Desde ahí, pues para mí, y creo que un poco voy a concluir con esto, no sé cuánto tiempo tengo, pero sí. Para mí, digitalización, desarrollo e igualdad de género tienen que ir todos juntos. No podemos solo crecer de un lado, no podemos crecer solo un grupo de personas. Tiene que ser desde un lugar diverso e inclusivo.
tiene que ser desde un lugar donde las oportunidades sean las mismas. Y donde no las hay, crearlas así. Y entonces entran estas otras cosas como buscar, pues si necesitamos cuotas, si necesitamos activar iniciativas para ayudar a las poblaciones vulnerables a hacerlo, si esas poblaciones vulnerables son menores, son mujeres, tenemos que ir a buscar esta igualdad de las diferentes maneras. De manera natural no se va a dar. Creo que los datos que tenemos hoy, y que la mayoría de estos reportes son del 2022, nos dicen que no lo hay. Nos dicen mucho que las cosas han cambiado, y no sé si los jóvenes nos puedan decir eso. Yo espero que sí, porque yo creo que esto lo tenemos que acabar viendo en otras generaciones. Pero lo que sí es un hecho es que los datos nos siguen diciendo que las desigualdades existen, que las mujeres no tienen el mismo trato, que para las mujeres las oportunidades no son las mismas, y que esta digitalización pone todavía un reto mayor para ellas en salir adelante. Así es que, pues un poco yo quería compartirles pues todo esto, un poco de dónde vengo yo y por qué este tema me interesa, porque tengo un interés muy en lo personal sobre él, porque trabajo mucho con mujeres en mi entorno para animarlas a aprender, a capacitarse, a ahora sí que echarse al mar y nadar y atreverse y perder los miedos, y que aún cuando la situación no sea de igualdad perfecta, pues entre mujeres nos apoyemos y nos ayudemos para ir muy de la mano sorteando todas estas cosas. Pero por supuesto que sí se tiene que trabajar desde la raíz, desde la parte cultural, desde la parte social, impulsar políticas públicas que ayuden a que esto sea una realidad, no solamente lo que nos contamos. Escuché antier un comentario que me llamó muchísimo la atención y se los voy a platicar. Hay una tenista, ahorita que está el US Open, no sé a quién le gusta el deporte, pero hay una tenista, que igual me puedes decir su nombre, se llama es una tenista. Ella. ¿Cómo? Dímelo otra vez. Ons Jabeur. Es una tenista que muy curiosa porque es árabe, ¿no? Sí, es como de la parte árabe, y dentro de su equipo con el que viaja, su preparador físico es su esposo, lo cual hace una pareja muy linda, porque entonces andan por todo el tour, por el mundo, juntos con su esposo, y qué mejor, de las pocas mujeres tenistas que puede darse ese lujo. Solo así, o teniendo un novio en el circuito, es como se puede de alguna forma desarrollar esa parte de pareja. Pero curiosamente escribe mucho en internet, pues ahora en la X, ¿cómo se llama? En Twitter, ¿no? Pero, pues, y se queja mucho de que quiere ser mamá. Imagínense, lleva años en el tour. Lleva años teniendo la preparación física perfecta para ser tenista y ser la número, pues debe ser la 10 del mundo. ¿Se imaginan lo que eso implica? La disciplina, lo que comen, lo que practican, lo que viajan, lo que sufren, la preparación emocional para estar ahí, cada torneo. Y de repente le surge esta gran idea de ser mamá, y sabe que al momento en que decida ser mamá, sale del tour y pasado mañana es la número 358 del ranking. Y yo la leo y digo, qué terrible decisión, cuando un hombre en el tour ha tenido que tomar una decisión así, ¿no? Porque lo quiere todo. Y tiene derecho a todo, ha trabajado por él. Y al final, una decisión la va a llevar a perder otra. Cualquiera de las dos. De hecho, ahorita ya se está privando de la otra, ¿no? Entonces, se los quería comentar porque la verdad me llamó la atención, y por un momento como que empaticé con su situación y dije, qué triste e incómoda situación, ¿no? Porque al final el mundo no la va a esperar. El mundo va a girar sin ella en ese tour. Ella se podrá estar desarrollando de otra forma,
pero volver va a ser tan cansado y muchas no lo logran. Hay unas que sí lo han logrado, pero hay otras que no. Y eso nos pasa a todas. A mí me pasó cuando tuve a mis hijos, que en algún momento me dijeran, tienes que ganar menos si quieres salir a verlos. Sí pasa. Y es como, no me acuerdo que se me hayan olvidado mis conocimientos de un día para otro, no me acuerdo que, pues que tenga yo, que los kilos que gané me impidan moverme, ¿no? O sea, al final es esta parte de decir, ¿cómo? O sea, solamente es porque tengo un hijo y entonces pues ya no valgo lo mismo. ¿Qué pasa? Y eso es algo que todos nos tenemos que cuestionar, y sí invito mucho, gracias que haya hombres en esta conversación, porque creo que son además temas que entre mujeres no vamos a arreglar otra vez. Solamente terminamos con ceguera de taller discutiendo estos temas entre mujeres, donde ya estamos hablándonos a nosotros mismas en redondo, y al final los grandes aliados de esto son los hombres. Son los hombres que aprendan a entendernos y que sí se puedan poner por un momento en esta situación, que si bien entendemos que no la tengan que tener presente todo el tiempo, pues por lo menos cuando surjan estas conversaciones la platiquen, la piensen, la pasen e intenten encontrar una forma de cómo acompañar a una mujer para que su experiencia sea mucho mejor. Yo creo que eso es lo que les quiero dejar aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana. No sé si alguien quiere hacer preguntas, comentarios. Les pasamos el micrófono. No, sin micrófono está bien. No, Sí. no, pero te escuchan en el streaming, ¿no? Pobres de los del streaming, necesitamos que todos oigan. Ya, eso que comenta de lo del embarazo, sí es un problema, pero como ¿cuál sería su forma de solucionarlo? O sea, se me hace algo muy difícil, ¿no? Porque justo no se puede como parar el mundo y, o sea, sigue avanzando, ¿no? O sea, si yo tengo una empresa y contrato a una mujer y se embaraza y tiene que salir del puesto por 6 meses, pues necesito llenar ese puesto, ¿no? Sí, pero de manera temporal. Ajá. O sea, esa sería una solución, ¿no? De dar un trabajo de manera temporal. O sea, el tema es que hay que aceptar ciertas realidades, y aquí pues la carga biológica de traer un niño al mundo, aunque es una combinación de dos cromosomas, ¿no? Al final la trae una mujer, y en ese sentido se merece ese reconocimiento. Y justamente puse el ejemplo del tenis porque el tenis no espera. Las empresas debieran de hacerlo. Las empresas debieran de darle a sus colaboradores la seguridad de que tienen su trabajo esperándolas. ¿No sabes la cantidad de mujeres con las que yo he platicado que pasan, bueno, voy a decir un término hasta, se les corta la leche de la angustia de saber si cuando regresen a trabajar no ya las hicieron menos, algún hombre aprovechó para tomar ese lugar y colarse ahí? Se siente como si haberse ido de incapacidad fuera un castigo. Por eso hay empresas que forzan a los hombres a tomar incapacidades por paternidad. Sí. Forzada. Porque, ¿qué crees? Te voy a contar algo. En la mayoría de las empresas donde hay capacidades por paternidad, los hombres no las toman, porque no quieren vivir esa angustia. Pero hay empresas que los forzan. Te tienes que ir. Y ese tener que vivir la situación que vivimos las mujeres con esta angustia de pensar, si nos hicieron menos, nos relegaron, tenemos trabajo, escritorio o puesto para cuando regresemos, se vive todos los días. Y es horrible. Yo la viví 3 veces y es horrible. Entonces sí es un tema para pensarse,
Yo entiendo, otra vez, que como hombre no nazca el pensar en eso. Tú no te vas a despertar todas las mañanas, ni lo pensaremos que lo vas a hacer, diciendo, pobres de las mujeres que se embarazan. Por supuesto que no. Pero quien tiene cerca una situación así, tiene que volverse sensible de estos temas, porque además se hablan poco. Las mujeres no nos atrevemos a decir lo que nos da miedo. Y te lo digo por eso, porque entonces en pláticas que doy, en conferencias que doy, me topo con estas mujeres que literalmente se ponen a llorar y me dicen, no sé si voy a tener trabajo cuando regrese, no sé si ya me suplieron, no sé si se van a preferir quedar con quien está temporalmente en mi trabajo. Qué feo, ¿no? Porque entonces en vez de tratarse de un espacio en el que cuides a un ser chiquito y le puedas dedicar y le pongas foco, toda tu energía a hacerlo vivir bonito y a disfrutar esa conexión y labrarla, termina siendo un espacio donde hay una serie de sinsabores importantísimos, donde quien te diga que es, por lo menos te lo puedo decir por las mamás que trabajamos, mamá trabajadora que te diga que es 100% feliz en esa situación, te puedo decir que la está sufriendo, pensando y a veces cuestionándose qué va a pasar después. Okay. Gracias. Hola, siguiendo un poco como la explicación que estabas dando en este momento, una lógica como más capitalista o más dura en cuanto a el tener hijos, en cuanto al control, podría llevarnos como a un resultado como China, por ejemplo, que tiene más CEOs mujeres, tiene más empresarias, en general como un porcentaje más parejo que el mundo entero, pero también tienen una tasa de natalidad controlada y también una resistencia por parte de las mujeres a contraer matrimonio y a tener hijos. ¿Crees que podríamos llegar a un punto así próximo en otros países? Aunque sea que no tengamos la tasa de natalidad controlada, pero sí gracias a estos incentivos o bueno, no incentivos, sino lo contrario. Inhibidores. Ajá, como, inhibidores, ¿sí? exacto, inhibidores para tanto tener familia, pareja e hijos, ¿no? Híjole, te voy a decir algo que te va a sorprender. Yo creo que no, la respuesta es no. No veo cerca ninguna de esas cosas, por lo menos en México. Lo que sí veo cerca es que la propia sociedad está haciendo lo propio. Conozco cantidad de jóvenes que están hoy en una situación o en una edad en la que se supone, ¿no? Otra vez volviendo a las suposiciones, pero en las que se supone que debiera estar pensando en tener familia, en tener una pareja, en casarse, y la verdad es que después de ver lo que han visto, toman la decisión de no hacerlo. Y creo que eso debiera ser mucho más relevante que poner cualquier restricción, imposición o tratar de buscar un resultado, ¿no? Y es que las propias mujeres ven historias de otras mujeres, ven lo complicado que es salir adelante, ven lo difícil que es hacerlo y deciden no hacerlo. Yo no convivo con eso y me encantaría poder acompañar a esas mujeres a que se atrevieran, pero al final, pues es una decisión de cada quien. Y si ellas tienen una historia o tienen algo que les ha hecho pensar que eso, pues que se van a pelear y que van a tener una vida un tanto más compleja bajo esas circunstancias, han tomado la decisión de sacrificar alguna de ellas. Hay quienes se van para un lado y para el otro, ¿eh? Hay mujeres que dicen, yo lo que quiero es ser mamá, y yo parte por lo que estoy aquí es porque me quiero desarrollar como mamá, y entonces mejor buscan en su entorno tener al hombre que sí pueda darles el estatus económico que necesitan, o encontrar cómo hacerle para que ese fin primario que buscan, que es ser mamás, se pueda dar. Pero también nos encontramos hoy con las mujeres que por supuesto que están viendo allá afuera que tienen la posibilidad de crecer
en lo profesional, que eso les da un crecimiento personal, que les da poder. Yo creo que las mujeres también estamos, pues de alguna forma hambrientas de poder porque no lo hemos tenido por mucho tiempo, ¿no? Entonces cuando te empiezas a ver en esta imagen de mujer que puedes influir, que puedes incidir en un país, ver hoy una presidenta, ver hoy a Michelle Obama, próximamente probablemente hasta presidenta tengamos, ¿no? Entonces, pues esas cosas no se daban. Yo cuando me tocó estudiar, yo no me acuerdo de tener una sola referente, y aguas, no que no las hubiera, nomás no las visibilizaban, ¿eh? No había visibilización para mujeres importantes, sí las había. Sin embargo, hoy hay muchas mujeres importantes y visibilizadas, y eso te lleva a pensar, yo quiero estar ahí, yo quiero lograr eso, ¿no? Y entonces ahí pasa que muchas mujeres dicen, esto va a interferir, es como lo de ON, ¿no? Al final es, si me bajo a tener hijos, dejo de ser la número 1, ¿qué voy a hacer? Y de verdad la voy a seguir para ver qué es lo que va a hacer. Me parece una decisión tremendamente, pues hasta injusta, ¿no? Pareciera ser injusta, porque ¿qué crees? Ahí no hay incapacidad, no es como que va a parar al tour de mujeres de tenis y les va a decir, aguántenme, voy a tener un hijo y regreso donde estaba, ¿no? Eso no va a suceder. Entonces, eso es un poco lo que nos está pasando, que las propias generaciones que vienen y que se están enfrentando hoy con esas decisiones han tomado la decisión de no hacerlo, ¿no? No, ya hay estas siglas, ¿cómo les llaman? Los DINKs famosos, pues son eso, ¿no? Son los Double Income No Kids. Double Income No Kids, o sea, eso es hoy una realidad. Entonces, ¿qué te está diciendo la sociedad? Pues que ellos mismos lo están decidiendo. ¿Está mal? No, yo no digo que esté mal, simplemente digo, ella me pregunta que si creo que deben de existir este tipo de incentivos o no. Yo creo que solito se va a ir dando forma, pero hay mujeres de esas DINKs con las que platicas y más bien es miedo. O sea, al final hay un tema de, prefiero esta vida me gusta, me hace ir a donde quiero ir y no me meto en tantos problemas. Hoy tener hijos es complicado. Es complicado. Entonces, pues no entro en ese terreno, ¿no? ¿Eh? Le pregunto a Michelle. Es complicado y caro. A eso me refiero con complicado. En todo, no nada más eso, es complicado hasta los traslados. Hoy, trasladarte de tu trabajo a tu casa para ir a ver un hijo que probablemente pudieras ver en otras circunstancias, hoy ya no es una realidad. Hay muchos obstáculos que se han venido dando para hacer todavía de la maternidad combinada con algo más complejo. Y sí, el dinero es una de ellas, sin duda alguna. ¿Te gusta ser mujer? Me encanta, yo soy feliz siendo mujer. Creo que las mujeres tenemos yo amo el liderazgo femenino, me encanta. Me hice de un liderazgo muy masculino por muchos años y luego tuve que integrar en mi forma de ser un liderazgo femenino. Y cuando lo encontré, descubrí que somos estos seres de luz que le pueden poner como toda esa sazón a la vida de una manera muy linda. Entonces a mí me encanta, pero me gusta obviamente mezclados, mejor que nada. Tú, viniendo del derecho, ¿crees que por ahí podría ser una de las soluciones para resolver, no como hombres, no como mujeres, sino como sociedad, digamos, por medio de una regulación? Vemos hace un momento con Joana que en Internet de pronto repetimos los mismos vicios del mundo real en el mundo digital. Idénticos. Y que, bueno, la regulación de pronto tiene que ser algo, o sea, tiene que intervenir directamente el Estado o alguna regulación, digamos, como se bate. En este planteamiento, con este ejemplo
porque creo que para muchos nos pone muy claro este ranking de tenis, que puede ser llegar también a ser un ranking de empresas o un ranking de lo que sea. La salida sería esta cuestión, o sea, con una resolución legal, viendo también que, por otro lado, en las legislaturas, digamos, no digo en esta, pero sí hubo casos que con la cuota de género ponían a mujeres que renunciaban al siguiente día para que la suplencia la tomaran los hombres. Por supuesto. A ver, yo creo que ahí hay dos cosas importantes. Yo soy una creyente de que el derecho o la regulación, digámoslo mejor así, debe de existir cuando de verdad se requiere regular, ¿no? La sobreregulación no le sirve a nadie. Y es más, puede ser contraproducente. Entonces, primero tienes que encontrar muy bien un espacio donde entiendas que la regulación cabe y qué efectos va a tener, porque no solo es regular por regular, es porque buscas un efecto específico y lo tienes que tener planteado. Y para eso hay que subir un nivel y se llama política pública. O sea, si el gobierno, y hablo de México aquí específicamente, aunque creo que pasa en muchos países, no tiene clara en su política pública y en su estrategia de gobierno, ¿no?, en su plan de desarrollo, el poner la igualdad de género y el poder ayudar a que las mujeres encuentren las condiciones necesarias para desarrollarse de una manera igual, desde ahí ya estamos mal. Porque luego entonces vienen todas las decisiones gubernamentales que se toman, como por ejemplo cerrar las guarderías. O sea, si tienes clara una política estatal que te dice las mujeres promovemos la inclusión de mujeres en la economía de este país, todas las decisiones gubernamentales en las que tuvieran efecto en esa política se tendrían que privilegiar o no desaparecer, cualquiera de las dos. Entonces, si alguien se está cuestionando si el sistema de cuidados de niños cuesta mucho, vendría la política a dar la razón y decir, señores, les recuerdo que la política de este gobierno es promover a la inclusión de las mujeres en la economía. No hay manera que desaparezcamos las guarderías. Es más, tendríamos que estar buscando un esquema extendido, ampliado, para que de verdad las mujeres no ganaran menos que los hombres porque solo tienen guardería medio tiempo. O sea, ese es un poco como debe de funcionar. Parte de una política pública y luego de ahí las decisiones van acorde a lo que voltea a ver esa política pública. Y la regulación igual. Entonces, la regulación yo te diría que solo debería de entrar en los casos que no se pueden arreglar de otra manera. O sea, por ejemplo, yo las cuotas de género, que sí es cuando dices, voy a tener 35% de mujeres, las necesito aquí. Pues de alguna forma tienes que tomar decisiones o plantear eso en una ley para que se dé, porque te apuesto que naturalmente y orgánicamente eso no va a pasar. No va a pasar. Tienes que provocarlo, tienes que encauzarlo y tienes que hacer que pase. Pero una vez que lo logremos, hay que desaparecer esa regulación. Me parece que quedarnos siempre forzando a que se den las cosas no es la manera. Lo que pasa es que hoy el campo está muy desbalanceado. Entonces requieren todas estas cosas, pero yo partiría más de políticas públicas. Y luego entonces, sí es un tema cultural, lo que hablas de los sesgos, por ejemplo, todos estos sesgos de género los estamos pasando idéntico a la vida digital, ¿no?, a la virtualidad. Nosotros tenemos, por ahí les recomiendo que la vean también en internet, una campaña que se llama My Name, My Game, de Telefónica. Y es una suerte como de experimento social que se hizo con unos jugadores de gaming famosos, ¿no? Y con unas jugadoras de gaming famosas. Y se les pidió, o sea, se sentaron a una mujer gamer con un hombre gamer a jugar y se le pidió al hombre gamer que se metiera a la partida con un perfil de mujer. Y esto está grabado, está muy padre el video, véanlo, porque de verdad es impresionante.
20 segundos tardó en recibir la primera agresión por carácter de género. Desde vete a la cocina, ¿qué haces aquí? Y unas que no voy a repetir en este foro, las pueden ver ahí, pero son reales. Eso nos lo trajimos de la casa, eso no surge del gaming, eso no es una violencia exclusiva del gaming. Eso es lo que le gritan a las mujeres en cualquier otro entorno. Entonces, sí es muy importante entender que además, fuera de la regulación, de la política y demás, por ejemplo, esta campaña que nosotros tenemos es una campaña de concientización. Yo creo que estas charlas, más que cualquier otra cosa, me quedo con que aquí nuestro compañero se va pensando un tema que probablemente nunca habíamos puesto, ¿no?, en tu mesa. Me quedo con la idea que de alguna forma hay un tema de concientización para entender que culturalmente y socialmente no estamos avanzando en el lugar correcto y que sí necesitamos igualar un poco las condiciones y dejar de juzgar a las mujeres por ser mujeres. También sobre sobre el que se replique la misma actitud en Internet. Como dato curioso, cuando salieron los NFTs, se daban por foros de Reddit, ¿no? Era información que se pasaba de un usuario a otro usuario por foros de Reddit. Entonces, sí, no me acuerdo, pero se hizo el experimento de preguntar sobre NFT, sobre finanzas y todo, pero desde el perfil de una mujer, y no le daban información. O sea, no la misma información que a un hombre para que pudiera hacer la inversión o lo que sea, y solo por el hecho de que el perfil era de mujer, ¿no? Entonces... ¿Pero qué crees? Sí. A mí me ha tocado ver ideas en empresas que se presentan por mujeres y no se toman, y se presentan 6 días después por un hombre y se toman. O sea, esto pasa en todos lados, y ese es el gran reto que tenemos las mujeres, y por eso hay que alzar la voz, porque necesitamos encontrar ese espacio donde se nos escuche. Pero, y ahí es donde te digo que las habilidades blandas también hacen una parte muy importante. Hay que saber cómo. No sé si has visto pues sucede mucho en redes sociales, que dicen que no te digan mandona, eres, ¿cómo dicen, Nidia? ¿No? Algo así. Dice que no te digan mandona, eres una mujer empoderada. Que no te digan berrinchuda, eres una mujer que lucha por lo que quiere. Es eso, justamente eso. O sea, la visión, es más, alguien me puede estar aquí escuchando y diciendo, qué bárbaro, cómo se ha quejado esa mujer. O sea, se ha quejado 1 hora enfrente de este micrófono. Y no, yo no me considero que me estoy quejando. Yo considero esto un acto de conectar con esas personas que se puedan sentir en estas situaciones, y 2, de darles motivación y esperanza de que sí hay manera de hacer las cosas diferentes, y que vale la pena que te escuchen, y que vale la pena ser mujer, y que vale la pena todos los retos que conlleva. Pero todo depende, otra vez, con qué cristal mires las cosas. Y ahí es donde la parte cultural y la parte social entran. Okay. Gracias. Una foto que les voy a tomar. Una foto, sí, sáquenme una foto. Pero sáquenme una con esta. ¿Qué tal, Claro. Está muy difícil que... Mira, para que me llegue esa foto. Pero dale para como en diagonal. ¿No? No. Perdón, discúlpenme.
Quiere una. Muchísimas gracias. Gracias a todos. No, a ti. Procuramos, ¿no? Pues sí, ya están todos muertos de hambre, ¿no? Esto, bueno, a ver, rápido nada más. Ya los agarré cansados. Digo, nada más para cumplir con la oficialidad, ¿sí? Esto... Muy bella, ¿no? Porque todo esto de Fundación Telefónica y el convenio que acabamos de firmar empezó con una exposición, ahora también vuelve a haber una exposición, es como circular, ¿no? Y empezó con la idea de un libro, y bueno, yo creo que de este coloquio lo que sale es la idea de otro libro, ¿sí? Entonces, pues todos los participantes, por supuesto, están invitados y ya veremos esto también incluir a otras personas, ¿no? Y está, bueno, ya en el Departamento de Letras lo tenemos apartado ahí para hacer todo el procedimiento. Y bueno, yo creo que la gran reflexión que queda, pese al caos vital y laboral que yo tengo últimamente y que he podido oír de refilón sus participaciones, de hecho ni siquiera participé al final porque hubo ahí un problema de horarios, y yo tenía preparado lo que iba a decir, ¿no? Pero no lo dije, que finalmente, bueno, todas estas discusiones encajan muy bien en lo que comentaba en el día de la inauguración, en lo que es ahora el horizonte estratégico de la Ibero, ¿no? Porque están poniendo como punto fundamental la integración en las dinámicas de inteligencia artificial y de cultura digital. Ahora, este documento del horizonte estratégico se presentó en un foro muy grande aquí en la universidad, en el que me tocó hablar, y yo estaba, que me temblaban las piernas, porque estaba ahí toda la plana mayor, ¿no? Y dije, como diga algo que no caiga bien, a ver cómo me va, ¿no? Y pues ahí yo dije que fui el único de todos los participantes que hubo que se me ocurrió hacer cierta crítica. Y se me ocurrió hacer cierta crítica porque justamente hace 10 años que estamos haciendo esto, ¿no? Y eso es algo que siempre dice Nidia, ¿no? Que con esto de la inteligencia artificial y con lo de la cultura digital no hay que ser ni apocalípticos ni integrados, ¿no? Definitivamente, o sea, la inteligencia artificial y la cultura digital están ahí, o sea, lo decía en la inauguración, es como si San Ignacio hubiera dicho que no a la imprenta, ¿no? En su momento, ¿no? Están ahí y van a quedarse, o sea, son instrumentos que están ahí, ¿sí? Ahora, el que sean utilizados de una manera buena o que sean utilizados de una manera mala no es culpa de la inteligencia artificial ni de la cultura digital, es culpa de nosotros. Sí, y esa es la, creo que es la gran reflexión que queda detrás de todo esto. La inteligencia artificial como paradigma y como herramienta tiene una serie de cuestiones que son francamente interesantes para incluso introducir correctivos en nuestra forma de ver las cosas, ¿sí? Por ejemplo, ya lo decía Iván en el primer libro, el tema de la cultura red. ¿Sí? Generalmente la cultura se descompone en epistemes, en formas de mirar que son autosignificantes, y uno se hace muy especialista en Borges y se pasa toda la puñetera vida leyendo a Borges y fichando a Borges, ¿sí? Sin atender que Borges era un escritor hijo de inmigrantes, y también de alto abolengo argentino, que tenía una serie de problemas personales importantes, que tenía ceguera, y una cultura red ayudaría, por ejemplo, a pensar todo eso. O que Wittgenstein, que tiene uno de los libros más perfectos pensados en su razonamiento, que es el Tractatus Logicus Philosophicus, que generalmente es leído como algo autosignificante en sí mismo. En ese libro justamente él dice que los límites del mundo son los límites del lenguaje, pero que hay que darle importancia también al silencio. ¿Y qué son los silencios? ¿No? Sino que él era, por ejemplo, judío, que escribió su libro en la Primera Guerra Mundial, metido en las trincheras, ¿no? Que tenía una relación difícil con la idea de la deidad y del misticismo, cuando es un libro leído normalmente desde un punto de vista científico. Entonces, o sea, es decir, esa cultura red, ¿sí?, permite constituir otro tipo de archivo al que tradicionalmente ha regido en Occidente. Ese otro tipo de archivo no estaría cuajado, como suelen estar los archivos de las epistemes tradicionales, por borraduras, sino que justamente tendría una relación de contiguidad con lo que ese archivo no está consignando. Y ahí entra todo el problema, por ejemplo, ahora de la izquierda woke, que creo que lo hace un poco de manera vulgar, digámoslo así, pero que por lo menos tiene la idea de la contiguidad entre las distintas identidades y esta idea de interseccionalidad y demás, ¿no? Entonces, eso que está ahí en la inteligencia artificial,
hay que retomarlo y activarlo de otra manera a como generalmente la inteligencia artificial se ha comportado y la cultura digital, que ha sido justamente reproduciendo todos los valores tradicionales, ¿no?, del archivo occidental hegemónico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, pues sin más, con eso pues doy por clausurado este evento, y muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, Nidia, gracias especialmente a Joana, que es la que ha estado detrás de todo esto, ¿no? Gracias a Cecilia y a la biblioteca, que nos permitió ayer estar ahí y hablar de la República Española en la Ibero, estuvo bien, ¿no? Bueno, gracias a todos los participantes, Milche del departamento, ¿no?, de los que hemos participado en el libro, los grandes amigos del otro lado del charco, Paulo, ¿no? En fin, bueno, con esto doy por clausurado el coloquio, ¿no? Muchas gracias.